Les damos la bienvenida a la segunda parte del podcast 224. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña como siempre. Víctor Dalos, a mí me encuentran en @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y esta segunda parte del podcast 224, lo que hacemos es que el 224 habría sido un podcast de la longitud normal. Lo que hacemos es que lo partimos en dos episodios más corticos para podernos tomar una semanita de descanso de vacaciones, entre comillas, porque igual tenemos que seguir produciendo contenido. Y entonces el día de hoy, Víctor, ¿qué juego vamos a hablar en esta segunda parte del 224? Un juego que llevaba un poquito lo tenía hace rato ahí en el tintero y por algún motivo no lo había traído aún, es Slay the Spire. Y los voy a dejar escuchando de su banda sonora Exordium. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí nosotros publicamos estos podcasts, los pueden escuchar directamente sobre la página o si prefieren en su gestor de podcast favorito. Pero allá en esa paginita, además de estos podcasts, tenemos reseñas de juegos retro en su mayoría y ya pasamos las 400. Hay cualquier cantidad de juegos de NES, de Super NES, de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PC, Arcade. Bueno, todas las plataformas que se le ocurran, allá tenemos un montón de reseñas. Víctor, Slay the Spire. Esto es un juego como aleatorio, como de Sí, cartas. correcto, es precisamente, esa es la definición. Es un juego que combina roguelite, like. O sea, este sí es completamente aleatorio. Empiezas a jugar y una partida y si te fue mal, vuelve a empezar con la construcción de mazos. Estos deck builders, que son generación de mazos de cartas para poder enfrentarse a enemigos por turnos. Cuéntame en qué plataforma salió, cuándo estuvo disponible, en dónde lo jugó. Listo, yo voy a empezar de una vez a comentarles un poquito del desarrollo de este juego y ahí le voy respondiendo a César. Fue desarrollado por un estudio americano que se llama Megacrit. Es el primer juego de este estudio, pero sus integrantes pues sí tienen experiencia trabajando en otros campos de la industria. Se lanzó como un acceso anticipado para computadora originalmente para la PC a finales del 2017. Duró un par de años así en acceso anticipado, corrigiendo cosas, teniendo como esa retroalimentación por parte del público, hasta que se lanzó oficialmente en el 2019, primero para PC y luego ya se expandió para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y dispositivos móviles. Yo lo he podido jugar tanto en dispositivos móviles como en Switch, como en PC, en Switch y creo que en PlayStation 4 también tiene versión física incluso. Entonces no solo está en digital. En cuanto al desarrollo me puse a buscar un poquito y no encontré algo muy relevante más allá de los típicos problemas que tienen estos estudios pequeñitos de que les falta dinero, de que les faltan recursos. Sobre todo hablaban ellos mucho de cómo obtenían su feedback por parte del público cuando lanzaron el acceso anticipado. Y es que el estudio montó un sitio en Reddit y en Discord y dicen que esas fueron sus principales fuentes de feedback. Y los mismos jugadores les recomendaban canales de creadores de contenido, principalmente en YouTube o en Twitch, para que ellos fueran y vieran en vivo cómo estaban estos creadores de contenido rompiendo el juego. Entonces eso es lo que les daba a ellos como, esta mecánica no sirve, o este personaje de pronto lo tenemos que cambiar algo, o estas cartas no tienen una buena sinergia. Y así fue que durante un par de años pulieron el juego hasta que ya lo pudieron lanzar. El juego hizo bastante ruido
porque es bastante adictivo, tanto que consiguieron que Humble Bundle los publicara. Y por ese motivo fue que sacaron versiones en físico, porque Humble Bundle tiene esa opción de editar juegos en físico. Ya en el 2020 sacaron un parche que es el parche 2.0, en donde agregaron un personaje adicional. Ahorita les hablo un poquito más de qué es esto de los personajes. El parche se llama The Watcher, que es el nombre de la clase que agregaron. Fue una actualización muy importante, amplió bastante el juego en cuanto a contenido. Y al final dieron como ya cerrado el desarrollo completo en enero del 2021. Al final lo que lograron ellos completar también les dio visibilidad para lanzar un juego de tablero físico. O sea, el mismo juego de cartas que puedes jugar en digital, lo puedes jugar en físico. Y en abril de 2024 anunciaron la secuela. ¿Esa secuela ya tiene fecha o también la van a también a la... No, apenas está anunciada en 2024, supuestamente sale en el 2025. Ese acceso anticipado es una bendición y una maldición para muchos jugadores y empresas. Pero bueno, si ya tienen la experiencia, de pronto no les toca utilizar ese mismo esquema. Seguro que sí lo van a hacer así. Porque es que hay muchos, yo he visto muchos jugadores que compran algo en acceso anticipado y empiezan a vapulear a los desarrolladores porque es que esto no está optimizado, porque es que es un acceso anticipado. No es que sí, ahí se crea un problemita, una dicotomía, porque digamos que se pueden aprovechar tanto los jugadores como los desarrolladores, porque los desarrolladores con la excusa, por ejemplo, Palworld es un ejemplo patético de una compañía que lanza juegos en acceso anticipado y los deja eternamente en acceso anticipado, y con eso tiene la excusa de nunca terminar o pulir sus juegos. No digo que este sea el caso de este juego, solamente que pues se presentan. Y también está el otro tema de jugadores que, sabiendo que es un acceso anticipado, pues no miden qué es lo que pueden llegar a pedir o no de un juego que no está terminado. ¿Esto tiene algún tipo de historia? Porque esa mezcla de creación de mazos y de roguelike no me suena que pueda tener algo como muy profundo. Sí hay algo allí de fondo, pero es mínimo y tampoco es que se esfuercen mucho en esa narrativa, más que un par de textos. La excusa es que los personajes están ascendiendo por una torre que salió allí, que está corrompiendo el mundo, y deben luchar contra enemigos y monstruos para derrotar al Spire Blight, que es como el mal que está trayendo esta torre que salió de algún lado, del Averno, de algún lado. Y lo que ellos intentan es destruir como el núcleo, por eso tienen que ir subiendo a buscar en lo más alto al foco que creó esta torre. Ya, eso es todo. Y sencillamente vamos pasando nivel por nivel. Nos dicen de un pueblo, luego pasamos a una ciudad, luego pasamos a otro sitio, hasta que llegamos allá al final donde está el monstruo o el enemigo final. Y ya, cuando terminamos una primera vez, esto pues de pronto es un poquito spoiler, pero es de estos juegos en donde te vas a morir muchas veces, entonces seguro que la primera vez ni siquiera vas a poder terminar o eliminar al jefe de la primera sección. A medida que vayas jugando y aprendiendo cómo es la sinergia de cartas y cómo se comportan los enemigos, vas a poder ir avanzando más hasta que llegues al enemigo final. Lo puedes enfrentar, muy seguramente la primera vez que te encuentres con él no lo vas a derrotar, pero ya te muestran, se da como porque llegaste al final del juego y te muestran créditos y todo eso. Pero la idea es que pues sea un juego de estos de mucho rejugabilidad, entonces tú puedes volver muchas veces hasta acumular mucho daño contra este jefe final, y ahí sí ya ver algo más de información que no cambia para nada la historia. Sí, yo tengo este juego dentro de mi colección porque lo dieron como uno de los juegos de Plus Ascension del 2022, como abril del 2022, una cosa por el estilo. Y precisamente ese roguelike fue lo que hizo que jamás le pusiera play a ese juego, a pesar de que, entre comillas, me lo regalaron. Pues lo incluyeron en ese mes, como los juegos de gratis de ese mes de Plus Essential.
y ya nos adelantaba Víctor que esto es de morirse muchas veces. Pero esencialmente, ¿cómo se juega Slade Spire y qué tienen que ver eso de las clases o de los tipos de personajes? Ujú. Entonces, como les decía, es un juego que se centra en combate con cartas. Más o menos, ¿cómo empezamos a jugar? Elegimos uno de 4 personajes. Al inicio solo hay 3 personajes. Cuando ya juegas un rato te desbloquean. De hecho, al principio solo tienes uno. Te obligan a jugar con un guerrero. Lo seleccionas y te dan un mazo por defecto, un mazo de cartas. Ese mazo tiene unas sinergias, ataques, defensas, cosas así. El primer personaje incluso se basa mucho en ataques directos y defensa, nada más. Y el ascenso a la torre se genera como si fuera un mapita, esa es la parte aleatoria, en donde te van poniendo diferentes eventos en las diferentes estancias antes de llegar al jefe de ese nivel. Esos eventos que pueden ser un combate, en donde sencillamente te aparecen unos enemigos y con tus cartas tienes que hacerles daño para eliminarlos. Ellos en su turno también te van a tener que hacer daño, entonces tienes que estar jugando mucho con defenderte. Los enemigos te anuncian qué es lo que van a hacer. Si te van a atacar, si van a ponerse ellos un encantamiento, si te van a lanzar algún tipo de efecto que te debilite. Entonces, según eso, tienes que jugar con las cartas que te salen en la mano. Aparte de los combates, puedes encontrarte una tienda, entonces vas ganando también monedas cuando terminas los combates y ahí en esa tienda puedes comprar cartas nuevas, puedes mejorar algunas cartas, cosas así. El sitio de descanso también, ahí tienes un sitio que si te hacen daño, el daño no se recupera después de cada evento, sino que se va acumulando y en esos sitios de descanso te puedes curar. Y hay otros eventos que son incógnitas. Esas incógnitas puede ser cualquier cosa. Entonces, tratando como de generarte una narrativa de juego de rol, por ejemplo. Entonces te dicen, no, te aparece un espíritu y el espíritu te hace un ofrecimiento. Entonces, que por ejemplo, te castiga la vida, pero te da una reliquia. Y esa reliquia te da unas bonificaciones parciales. Entonces ya tú decides si lo haces o no. Hay cosas que son a la suerte, si te salen o no te salen. Y con esos eventos que son aleatorios, puedes ir combatiendo hasta llegar al enemigo final, que es un monstruo con mucha vida, con muchos ataques, y debes tratar de ganarle. Esa es como, digamos que la jugabilidad básica. ¿Cómo vas mejorando en cada partida? Cada vez que terminas un combate, te dan unas pociones. Las pociones son ítems consumibles que por ejemplo te permiten que durante un combate determinado tengas una defensa permanente o le ponen algún defecto al enemigo, cosas así. Aparte hay reliquias que son como los ítems más poderosos que son pasivas, mejoras o castigos pasivos, incluso a veces te ganas reliquias que están malditas, entonces es una penalización que tienes allí. Esas sí se quedan durante toda la partida que tengas, las pociones son consumibles y una vez las usas en un combate pues ya se va el efecto. Y te dan dinero que sirve para gastarlo en las tiendas o en los sitios de mejora de cartas. O te dan también la posibilidad de elegir una carta para agregar a tu mazo de 3 opciones que salen al azar. Así es que vas mejorando en cada partida. El tema o lo importante del juego es que está muy bien diseñado en las sinergias. Por ejemplo, el primer personaje puede jugar a mejorar el ataque, a aumentar el número de cartas que tiene en la mano. Tú tienes una cantidad de como punticos de energía y esa es la cantidad de cartas que puedes usar. Hay cartas que gastan más punticos de energía que otras, entonces tienes que saber cuáles usas. Hay otra estrategia que puede ser a la defensa y hay personas, por ejemplo, que juegan a ponerse mucha defensa, pero que si los atacan como que dan un contragolpe. Entonces esa es la gracia. Cuando terminas de jugar con este primer personaje, entonces te desvelan un segundo personaje que es como un mago. Luego te revelan otro personaje que ya juega es
es como un robot, entonces juega como con unas orbes que se le ponen alrededor, y el último que es como un peleador de artes marciales que tiene posturas. Entonces, si con una carta le pones una postura de ataque hace mucho daño, pero recibe mucho daño también, o si tiene una carta de defensa, entonces es más difícil que le hagan daño, entonces tienes que estar jugando dependiendo de cómo está atacándote el contrario, qué postura poner. Y estos personajes, o sea, ¿les cambian las estadísticas o solamente les cambian los mazos o... Los mazos. Hay un mazo inicial cuando tú empiezas que casi siempre es el mismo. Te cambian solo algunas cartas y ya con esas cartas es que tú puedes irte por una ruta de sinergia u otra. Por ejemplo, con este último personaje, el que es como de artes marciales, él tiene la opción o de jugar mucho con sus posiciones, y que si cambia de posición entonces vienen unas cartas y puede mezclar cartas o puede hacer daño si cambia de una posición a la otra de forma automática, o puede de pronto irse más con un tema de tener muchas cartas en la mano y que nunca se le vayan, y con eso estarse defendiendo siempre aunque no haga mucho daño. Entonces, dependiendo de las cartas iniciales, vas eligiendo tú a medida que vas subiendo por la torre a ver cuáles vas a elegir, cuál sinergia te conviene mejor. Por eso es que hay que jugar muchas veces, porque tienes que empezar como a conocer cuáles son las rutas de sinergia que tiene cada mazo y eligiendo según las que te dan inicialmente cuáles te conviene más utilizar. Me surgen dos preguntas. Uno, ¿qué tanto depende del azar? Y dos, ¿qué tan largo es el juego? Ok, depende bastante del azar. Este es roguelike completo porque lo que ganas, se supone que vas ganando puntos de experiencia, pero esto lo que sirven es para que te desbloqueen más cartas desde el principio. Es decir, para cuando empieces una siguiente partida, cuando elimines a un enemigo, las cartas a elegir te puedan salir cartas más, como más poderosas desde el principio, no las básicas. Es lo único que ganas realmente, no es que te las den, es que tienes la opción de que te salgan para elegir. Entonces sí depende bastante de la suerte, pero también es una curva de aprendizaje propia del jugador. Entonces al final sí se siente justo en el sentido de si tú eliges mal tus cartas, si vas a jugar a puras cartas de defensa pero no vas a saber cómo atacar, pues tú mismo hiciste mal el mazo. Entonces mucha suerte, pero también más práctica o más pericia del jugador. En cuanto a la duración, depende mucho de lo que tú quieras hacer. Terminar una primera vez, llegar al jefe final, yo me tardé como unas 10, 12 horas, de pronto un poquito más, pero es de estos que van a ser infinitos, a los de meterle cientos de horas, porque pues puedes jugar con cada uno de ellos, tratar de obtener todas las cartas para que estén desbloqueadas desde el principio, tratar de conocer todas las reliquias para saber cómo funcionan esas sinergias. Ese es otro tema con el que tienes que jugar. Las reliquias que te llegan a veces tienen sinergia con algún tipo de mecánica de las que estás utilizando. Entonces, si tienes una reliquia que te castiga cada vez que utilices una carta de habilidad y te premia cada vez que juegas una carta de ataque, pues la idea es que tú busques solo cartas de ataque para aprovechar esa reliquia. Entonces hay que estar muy pendiente de todos esos detallitos. Y yo por lo menos me demoro bastante al principio, como leyendo, viendo cómo funciona. Por eso me demoré, como les digo, más de unas 10, 12 horas en la primera vez que lo terminé. Pero después sí ya es repetir y es bastante divertido. Esto es de esos juegos que las partidas pueden ser tan cortas como tú quieras, pero te puedes quedar horas y horas allí trabado. Tiene varios modos de juego y varias razones o incentivos para que te mantengas jugando. El primero es desbloquear las otras clases. Entonces al principio solo puedes jugar con una y luego a medida que juegues puedes desbloquear las demás. Lo otro es que te dan también un modo de reto diario. Entonces si ya pasaste por ejemplo el modo historia, puedes jugar ese modo de reto diario en donde algo le cambian. Entonces le cambian el mazo inicial al personaje o le ponen condiciones determinadas. Van unos puntajes y esos puntajes quedan en un tablero que se comparte online si quieres hacer eso, es como una competencia ahí online. Y hay un modo en donde tú puedes diseñar tu propio nivel y lo ajustas en dificultad, en las cartas que quieres desde el principio, que sea menos aleatorio, cosas así. Entonces sí tiene bastantes opciones. Listo, Víctor.
creo que ya cubrimos todo el tema de jugabilidad. Hablemos entonces de cómo se ve este Slade Spire. ¿Qué motor gráfico utilizaron? ¿Qué estilo visual utilizaron dentro del juego? Ok, este utiliza un motor que se llama LibGDX. Este es muy conocido porque es muy flexible para desarrollo multiplataformas. Es un motor basado en Java que utilizaron un OpenGL que utilizaron los mismos de Megacrit porque lo conocían y sabían que lo podían fácilmente ajustar. Ellos en un principio pensaron en Windows, Linux y Android. Y con eso en mente empezaron a hacer su juego como si fuese a correr en un browser, en un buscador, directamente en el navegador. Pero luego pues lo ajustaron para que pudieran adaptarse a consolas después de como el buen recibimiento que tuvieron. Artísticamente es un estilo que combina elementos como de fantasía oscura y caricaturescos. Son dibujados a mano tanto los personajes como todas las cartas. Cuando atacamos hay una animación muy sencilla de cómo estamos haciendo el ataque. No más que un flash o una rayita en la pantalla. Realmente eso no tiene mucho detalle. Sencillamente es servicial. Exacto, es algo así. Los ataques son gestos simples. De nuevo, el arte de las cartas me pareció adecuado, no me descrestó, pero sí digamos que es reconocible. Yo cuando ya entendía cuál era una carta, no tenía que irme a leerla cada vez, sino que ya por el arte pues la podía identificar. Este servicial apenas y muy adecuado pues para que corra en celulares pues. Listo, Víctor. ¿Y qué me puede entonces contar del aspecto sonoro? Tenemos algunas voces, las cartas suenan, los Pokémones chillan. Cero voces, la música está compuesta por Clark Abbott, también es externo. Él dice que buscó generar atmósfera, entonces melodías más bien como que buscan lo misterioso o lo épico cuando estamos ya en los combates contra los jefes. Aquí me pareció llamativo que los mismos compañeros de Megacrit hablaban de Clark como un genio, que porque él era hijo de padres músicos y que desde joven sabía que quería trabajar en la banda sonora de películas. Él decía que quería trabajar originalmente en películas y empezó a experimentar con los videojuegos en el 2014 y desde ese año tiene trabajos publicados tanto en cortos de cine como en videojuegos. Para este juego eligió una línea orquestal, dice él, metales y maderas, y cada personaje tiene una banda sonora diferente. Entonces si juegas con el guerrero Ironclad suena una cosa, si suenas con el Silent, que es como el chamán, el mago suena algo un poquito diferente. Entonces me parece que quedó bien, de nuevo muy ambiental. Una particularidad aquí, el juego en el 2020 fue nominado a los Game Audio Network Guild Awards, o sea, como un juego muy particular de los que se dedican a este tema de generar audio para contenido audiovisual, y el señor también fue nominado a los BAFTA. Lanzaron la banda sonora en vinilo y todo. Suena bastante bien. Víctor, entonces de esa banda sonora nos quedamos escuchando la canción de El Corazón, The Heart. Están escuchando el podcast 224, segunda parte. Víctor nos trajo hoy un juego independiente, Slade Spire, que está en múltiples plataformas. Él lo jugó también en múltiples plataformas. Cuénteme, Víctor, de este juego, ¿qué fueron los aspectos positivos que identificó? Lo primero, el diseño se nota, se notan esos 2 años de pulir las mecánicas de juego, la sinergia de las cartas, el flujo del mismo juego.
Al principio los enemigos son retadores, al final también son retadores. Al principio solo puedes hacer 1 o 2 ataques, al final puedes hacer efectos, poner cartas a esperar, traerte cosas de las cartas que se quemaron, hacer 1000 cosas. Cada instancia, a medida que voy haciendo cada una de las partidas, tiene su reto y eso está muy bien diseñado. Nunca se aburre uno. Cada uno de los combates es un reto. Entonces el diseño de la jugabilidad está muy bien hecho. Les quedó muy bien. El otro tema es que los aspectos técnicos, si bien no son de lo último que se encuentra, sí están muy en función de que todo sea lo más claro posible. Que en una sola pantalla tú puedas ver las cartas, el efecto que están o van a hacer los enemigos, las reliquias, las pociones, todo está muy clarito en la pantalla. Entonces el menú, la forma de interactuar con todo el juego está muy sencillo. Se puede tanto táctil como con controles. Incluso a mí se me hizo un poquito más fácil táctil en la Switch o en la Steam Deck. Tocar cada carta, verla, me pareció que es muy muy rápido, pero con los controles también funciona súper bien cuando ya estás acostumbrado. Entonces como tal, en eso el juego es muy redondo. Y el contenido que tiene el juego también me gustó. Al principio yo lo vi como muy escueto cuando compré el cartuchito en Switch, porque el primero lo compré en físico en Switch. Empecé a jugarlo y dice, esto es muy simple, o sea, tenía solamente el modo de empezar a jugar, además que esto es solo para un jugador, aquí no, el único multijugador, entre comillas, que hay, es esto de los retos diarios en donde puedes compartir tu puntaje, es lo único que hay, y solamente hay esas 2-3 opciones. Entonces al principio dije, no, está como muy, muy escueto esto, pero después te das cuenta que no, el contenido está en otro lado, el contenido está en las diferentes opciones que te pueden dar cada uno de los personajes. Casi que se siente como 4 juegos, 4 jugabilidades totalmente diferentes. El guerrero va por una línea muy clara, las cartas funcionan de una forma, la máquina esta que les digo que tiene como unas orbes, es como si fuera un juego diferente. Entonces eso me gustó mucho. Si tenemos algún aspecto netamente negativo o solamente mencione cositas para mencionar. Sí, sí puedo decir que este sí que es uno de estos juegos que es totalmente roguelike. Es decir, no te da mejoras de por sí el juego. No por gastarle muchas horas sin ponerle cuidado vas a tener ventajas. Definitivamente tienes que mejorar como jugador. Tienes que aprender a leer las cartas, a leer las sinergias. Es solo cuestión de que tú lo aprendas a leer. Pero en algún momento sí alcancé a sentir como esa injusticia de la suerte, en donde de pronto justo el jefe final de uno de los niveles estaba con diseñado, porque no siempre es el mismo jefe final, se los pueden rotar. O sea, hay 2-3 opciones diferentes en cada uno de los niveles del jefe final. Y justo había uno al que yo no le podía hacer mucho porque había diseñado toda mi partida en función de hacer ataques pequeñitos y ese señor tenía una defensa enorme. Mis ataques pequeñitos no le hacían nada. Entonces, pues ahí perdí. Un poquito por suerte, otro poquito porque no supe yo de pronto darle o sacarle la vuelta. Es como lo único que podría llegar a tener. De resto, en cuanto a súper accesible, lo encuentran en cualquier parte, el precio está bien, o sea, no tengo pegas en general con el resto de contenido. Listo, entonces si nos tocaría colocar una clasificación y si lo podemos comparar con otros juegos que de pronto ya hemos reseñado, ¿en qué categoría lo dejamos? ¿Y qué son esos otros episodios que de pronto podamos devolvernos a escuchar si queremos? Si nos gusta algo de este estilo, queremos compararlo con algo. Listo, de reseñas escritas, precisamente hablaba del juego de Pokémon de cartas. Este juego se me pareció porque hay una aventurita ahí detrás y sí hay como algún tipo de construcción de mazos parecido, aunque aquí pues el mazo yo no lo puedo guardar e intercambiar. Este Pokémon Traded Card Game, nosotros tenemos una reseña escrita. Hay otro jueguito pequeño independiente que si bien no es exactamente igual, también es muy a la suerte, muy aleatorio y también tiene algo de cartas, que se llama Dicey Dungeon. Es un pequeño juego que me parece que es menos reconocido de lo que debería ser. Me gustó bastante y también me pareció muy adictivo. También ahí está en la página como una reseña escrita. Y por último, en cuanto a podcast, podría hablar un poquito de Inscription. También el podcast 161. Aunque
Inscription tiene otra finalidad, es más como esa historia, mezcla más cositas, es un juego diferente. Este en cambio sí es el roguelike de puras cartas, de pura aventura de cartas, pero de todas formas están allí esas tres opciones. Y de la recomendación, más porque el tema de deck building es muy particular, tiene que gustarte, yo lo dejo como un comprable, pero creo que este es, si no el mejor, está dentro de los mejores juegos de construcción de mazos que yo he jugado. Y si alguien tiene curiosidad de probar algún juego de este estilo, me atrevería a decirle que este es el que tiene que probar, el primero que tiene que probar. Listo, Víctor. Muchísimas gracias por el juego que nos presentó y muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del podcast. De verdad nos ayudó un montón. Si nos recomiendan con algún amigo o algún conocido, si de pronto tienen alguna solicitud, nosotros estamos muy pendientes de nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Instagram, en Facebook, en X, antes llamado Twitter. En todas partes nos encuentran así como Crónicas Gumba, así como nos encuentran en este nombre. Y Víctor, entonces nos despedimos. A mí me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Los esperamos la semana entrante, que viene nuestro podcast 225, donde les vamos a hablar de un capítulo de Bitácora y vamos a contarles qué fue lo que más nos gustó de este verano de anuncios que acaba de pasar.